Buenas noches y bienvenidos sean todos y todas a la presentación especial de los miércoles aquí en Telenoche, dedicada al liderazgo responsable y analizar la actualidad nacional e internacional en función de nuestros fundamentos y de nuestro método de trabajo o de aplicación del liderazgo responsable. Y hoy vamos a tocar muchos temas. Antes, sería un palo si me ponen ese monitor, si me prenden ese monitor para saber lo que estoy haciendo. Antes, yo quería decir lo siguiente. El pasado jueves, nosotros cada jueves en el showroom digital, nosotros rifamos un dispositivo tecnológico para, desde alguna manera gracias a nuestros patrocinadores, poder agradecer la audiencia y promover la tecnología, que la tecnología es parte de la ideología del liderazgo responsable. Bueno, la semana pasada nosotros no pudimos presentar en vivo el dispositivo porque no había llegado. Nosotros lo pedimos vía Aeropack y entonces no había llegado. Y entonces lo que regalamos el pasado jueves fue una Android TV Box. Es un dispositivo que está conectado a internet, tiene una configuración que te permite disfrutar de toda la programación de televisión que esté disponible en la web. Toda, sin excepción. Obviamente hay que cumplir en algunos canales, bloques de canales con algunos requisitos de ley o de pago. Yo no sé, porque esa no es mi función, meterme en eso. Pero de lo que yo estoy seguro es que con este dispositivo usted puede tener acceso a todos los canales que estén disponibles en la web. Simplemente lo conecta y lo programa y ya. Tiene aquí su control remoto, tiene su conector, tiene puertos USB para mouse y para teclado, si quiere usted más comodidad y más prestaciones. Y entonces, este se lo sacó el pasado jueves Alexander, @Alex_alante, Alexander, ahí está, @Alex_alante, Alexander, se sacó este dispositivo y mañana él puede venir a buscarlo en vivo aquí al canal, a Teleradio América, a las 10 de la noche o antes, porque como vamos a estar aquí desde antes de empezar el programa, él no tiene que esperar a las 10 de la noche. Ya su dispositivo llegó, está aquí, yo lo estaba esperando ayer, pero no llegó, ya está con nosotros y lo puede venir a buscar cuando quiera. Pero mañana vamos a estar aquí en vivo, o lo puede venir a buscar esta noche también, hasta las 11 de la noche. Entonces, también yo quiero agradecer a la Universidad UTESA en Puerto Plata, la Universidad UTESA en Puerto Plata, porque el pasado viernes estuvimos en Puerto Plata compartiendo con jóvenes maravillosos que nos hicieron el favor de invitarnos al Foro Seminario Liderazgo Responsable en una Sociedad 2.0. Es un foro de liderazgo que cada año realiza la Universidad UTESA de Puerto Plata. Ahí están ustedes viendo las imágenes de nuestra exposición. Una gran actividad, muy bien montada, muy bien coordinada, una participación de muchísima calidad, un público muy educado, unas instalaciones muy cómodas, y me encantó estar en Puerto Plata, la tierra de mi padre, promoviendo liderazgo responsable. Es la primera vez que llevo mi conferencia allá y fue una experiencia extraordinaria. Gracias a todos los organizadores y me reitero a su disposición para cuando me necesiten. Estuve compartiendo ahí con Edra Anderson, que fue la que hizo la ponencia de apertura con el tema perspectiva generacional del ejercicio profesional, uniendo generaciones, y entonces también estuvo Francisco Rodríguez con el tema redes sociales como plataformas de emprendimiento. Ellos
hicieron un gran trabajo, todos hicieron un gran trabajo, pero las personas de Enriqueta Román, Joel Guzmán, Dalwin José Núñez, Ramón Emilio López, Mónica Moya, Isidro Almonte, Yariel Tavares, Sebastián Sánchez, Pedro Mateo, Yorleni Sánchez, Verónica Reyes, Yuleni Pascual, Betania Guzmán y Angélica del Rosario, que es la directora de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Gracias por invitarme y por permitirme sembrar la semilla de liderazgo responsable en ese estudiantado de educación superior. De verdad que sí. Dicho esto, entonces, tenemos que terminar con lo siguiente antes de hacer nuestra primera pausa. En el día de hoy, el programa Sol de la Mañana estuvo transmitiendo desde la comunidad de Maimón en la carretera Navarrete-Puerto Plata. Esa vía hay que ampliarla porque hay que garantizar que Puerto Plata, que es el primer polo turístico de República Dominicana que está viviendo un renacimiento de sus instalaciones, hay mucha demanda, hay mucha ocupación. Puerto Plata merece que el Estado le amplíe esa vía a 4 carriles. Es una vía muy peligrosa. Cuando yo le aplico seguridad perimetral a esa carretera que la manejé el pasado viernes, concluyo lo siguiente. Y ahorita vamos a hablar de eso cuando abordemos el tema del personaje del día, que es Vicente King, el jovencito de 16, 17 años que fue firmado por los Cachorros de Chicago y que se mató en una motocicleta de esas que utilizan para echar carreras clandestinas en las autopistas. Se mató el pasado sábado. Entonces, usted va manejando por la carretera Navarrete-Puerto Plata, respetando la velocidad que establecen las leyes en los indicadores que hay en los letreros, a 60, 70, 80 kilómetros por hora, porque es una carreterita, un camino vecinal que no te permite correr. Está llena de hoyo, no tiene carril marginal para donde tú poder tirarte si viene alguien de frente, y esa es la mayor peligrosidad. ¿Por qué? Bueno, porque entonces tú vas o vienes respetando la ley y de repente te aparece una guagua de 1983, una Nissan Vanette de 1983, con 30 pasajeros a bordo, o con 20 o con 15, y el chofer viene como la Honda del diablo a 160 kilómetros por hora, y la goma, los neumáticos parecen vejiga. Entonces dime tú, cuando te aparece eso de frente, ¿qué tú haces? O va una patana cargada de varilla, con la goma que tú le pones una colilla de cigarrillo y revienta, dime, a 100 kilómetros por hora. ¿Qué tú haces? Una máquina de la muerte, ¿qué tú haces? O la que se me presentó a mí, que era una guagua Range Rover como de 1980, con unas maderas y unos hierros amarrados encima del techo con una soga. Y si ese tipo frenaba de repente, toda esa madera y ese hierro se me iba a tirar encima de mi guagua, porque no hay para donde tú moverte, porque es un solo carril para ir y uno para venir. Entonces, ahí van demasiados turistas, ahí se mueve demasiada carga, ahí se mueven demasiadas personas como pasajeros, ahí se mueve demasiado comercio. Entonces Puerto Plata merece que la respeten. Y el gobierno, a principios del mes pasado, empezó la reconstrucción de la carretera Navarrete-Puerto Plata. Tú sales de esa circunvalación de Santiago, que es una autovía de un país desarrollado, y entonces desembocas en ese camino vecinal, en ese callejón de carreta que es Santiago Navarrete, y ahí entonces vuelve y aterriza en el concepto de país subdesarrollado que somos. Y tiene que durar ahí unos 40 minutos cogiendo lucha y bregando para que no te maten en esa carretera. Pero nada, esa es la realidad. En Puerto Plata hay muchas necesidades,
Ahora con las inundaciones, el hospital, el Limardo, también está en muy mal estado, el gobierno tiene que atenderlo, pero para mí la principal prioridad de los puertoplateños es esa vía, porque esa vía impacta todo lo demás. Entonces, para seguir hablando de seguridad, y vamos a hablar del caso de Joao Santana y de la ley de partidos, y vamos a hablar del Día del Periodista, cómo eso ha cambiado la comunicación en el siglo XXI con toda esta abundancia de tecnología. Vamos a hablar de todo eso, pero después de la pausa. Vicente King, el prospecto de los Chicago Cubs, que murió en un accidente de motocicleta, carreras clandestinas de esas que echan. No creo que el caso de él fuera en una carrera, pero sí la motocicleta estaba preparada para eso. Era sábado, eran las 10 de la noche, chocó con otra motocicleta. Ahí hay, señores, un descuido terrible de las autoridades. Y vamos a hablar de todo eso. Después de la pausa, usted está en Telenoche, noche de miércoles, noche de liderazgo responsable. Volvemos en breve. Vacuna a tu hijo cuando le toca. Así de fácil. Vacúnalo primero al nacer. Pasados unos meses otra vez. Llévalo a los 2 meses, a los 4 y a los 6. Llévalo a los 2 meses, a los 4 y a los 6. Seguimos protegiéndolo muy bien. Vacunamos a los años otra vez. Al año, año y medio y a los 4 años también. Al año, año y medio y a los 4 años también. Llévalo al puesto de vacunación más cercano. Es gratis. Y recuerda la tarjeta de vacunación. Ministerio de Salud Pública y Organización Panamericana de la Salud. Crece tus ahorros y gana una Jeepeta Kia Sportage. Crece tus ahorros y con miles de pesos te premiamos. Por cada 500 pesos de incremento en el balance promedio mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 30 premios de 25,000 pesos. Y el premio final, una Jeepeta Kia Sportage del año. Las cuentas de ahorro más y ahorro en dólares generan el doble de boletos. Busca más detalles en la prensa. Banreservas, el banco de los dominicanos. El pasado domingo, Vicente Alejandro King Acosta, un joven de 16 años, quien era prospecto de los Cachorros de Chicago, murió tras ser atropellado por un motor en la carretera Santa Bárbara en Samaná. De acuerdo a informaciones del vocero de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Diego Pesqueira, en el accidente también falleció Erinaldo Castro, de 25 años, quien conducía una moto X1000 con la que habría impactado a Vicente. Castro habría fallecido en el lugar del accidente, mientras King Acosta murió mientras era trasladado a la Plaza de la Salud. De acuerdo a informaciones del periódico El Caribe, hay una versión no oficial que indica que la motocicleta involucrada en el incidente estaba preparada para realizar carreras clandestinas en donde supuestamente participarían los jóvenes. Lo cierto es que Vicente y Erinaldo pasan a engrosar el número de muertes por accidentes de tránsito en lo que va de año, categoría en la que nuestro país ocupa el primer lugar en América Latina, al registrarse un promedio de 19 muertes por cada 100,000 habitantes. El pasado mes de enero, otros 2 peloteros criollos, Andy Marte y Jordano Ventura, también perdieron la vida en accidentes de tránsito en hechos separados, pero con tan solo un día de diferencia. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Hoy en la mañana, antes de iniciar la sesión en el Congreso, estuvimos visitando a Servio Tulio Castaño Guzmán en la Fundación Institucionalidad y Justicia, en Finjus, porque Servio Tulio, además de que es una persona extremadamente competente y confiable, es una persona comprometida con los mejores intereses de esta sociedad y
participó muy activamente en la ley de reforma policial. Entonces, como nosotros estamos promoviendo el proyecto de seguridad perimetral, fuimos a llevarle el perfil de ese proyecto a Servio Tulio para que Finjus, en la medida de sus posibilidades, nos ayude a fortalecer el proyecto y a promoverlo. Con los organismos internacionales, con la sociedad civil, con el empresariado, con todos los sectores con los que Finjus tiene vínculos estrechos. Y también con el sector oficial, como no. Entonces yo le decía a Servio Tulio en su oficina esta mañana, que me atendió él y su equipo de trabajo de una manera fantástica, yo le decía, bueno, si la policía funcionara perfectamente, imagínense que la policía es la mejor policía del mundo que tenemos aquí. Imagínenselo por un momento. Yo sé que es difícil, pero imagínenselo. Bueno, según Seguridad Perimetral, faltarían 24 indicadores más que habría que trabajar para que la seguridad sea sostenible en el tiempo. Porque, ¿qué tiene que ver la policía, por ejemplo, con que aquí se hayan deportado 80,000 dominicanos en los últimos años, muchos de ellos con perfiles de riesgo y que no estén en un programa de seguimiento? ¿Qué tiene que ver la Policía Nacional con que en República Dominicana haya aproximadamente 50,000 puntos de droga? ¿Qué tiene que ver la Policía Nacional, por ejemplo, con que los más pobres, el 20% más pobre, tenga una tasa de natalidad de un 3% y los más ricos tengan una tasa de natalidad de 0.5%. ¿Qué tiene que ver la Policía Nacional con que en República Dominicana tengamos 1,000,000 de madres solteras? ¿Qué tiene que ver la policía con que el 28% de las madres dominicanas son menores de edad? ¿Qué tiene que ver la Policía Nacional con que República Dominicana sea líder mundial de accidentes de tránsito y muerte por accidentes de tránsito? Y así le puedo seguir diciendo 1000 vainas más. ¿Qué tiene que ver la Policía Nacional con que el 56% de la economía dominicana sea informal? ¿Qué tiene que ver la Policía Nacional con que en República Dominicana haya 1,5 millones de haitianos ilegales trabajando sin pagar impuestos y desplazando los puestos de trabajo básicos a los dominicanos más pobres? ¿Qué tiene que ver la Policía Nacional con que en la calle haya 1,5 millones de motocicletas sin placa, sin seguro, sin matrícula y los motociclistas anden sin licencia y sin casco? ¿Qué tiene que ver la policía con eso? ¿Ven? Entonces, por eso yo le decía, bueno, podemos crear una policía perfecta, configurarla virtualmente y traerla como Robocop. No va a hacer nada. No va a hacer nada porque son 25 causas. Y eso, entonces, conéctenlo ahora con la muerte de estos 3 peloteros en 4 meses. Porque el caso de Jordano Ventura y de Andy Marte, Jordano Ventura de los Reales de Kansas City y Andy Marte de las Águilas Cibaeñas, a principio de año, con un día de diferencia, se mataron los dos en circunstancias similares. Tarde de la noche, bebiendo trago en carros deportivos, corriendo a alta velocidad. En Estados Unidos, muy probable que no hubieran muerto porque allá tenían miedo, allá respetan la ley, tienen miedo institucional. Aquí no tienen miedo a nada porque aquí no hay institucionalidad. Y por eso esos 2 muchachos se mataron. El caso más, en términos económicos y de futuro, que más duele, es el de Jordano, porque Jordano iba a entrar en su último año de contrato. Es un contrato, creo, de 26 millones de dólares. Jordano valía más de 100 millones de dólares, señores. En el caso de Andy Marte, estaba terminando su carrera, pero todavía era un jugador muy productivo. Y en el caso de Vicente King, tenía todas las herramientas para triunfar en grandes ligas. Era un jugador tipo Dustin Pedroia, el de Boston. Jugaba shortstop, tenía todas las herramientas. Y miren este muchacho sin orientación de Samaná, igual que Jordano Ventura, entonces corriendo
en una motocicleta alterada un sábado a las 10 de la noche en la galera de Samaná. Un muchacho que le dieron un bono hacía 19 días. Hacía 19 días. Pero si ustedes entran a su Instagram, lo van a ver tirando dinero para arriba y haciendo alarde del nuevo estatus de vida después que firmó, sin ningún tipo de orientación. Ok, esa es su vida, esa es su conducta, ese es su comportamiento. Pero ¿y el Estado dónde entra? ¿Cómo el Estado debió preservar las vidas de Vicente King, ese niño de 16 años, que quizá también podía costar 100 o 200 millones de dólares en el futuro? ¿Cómo el Estado debió garantizar la vida de Giordano Ventura? ¿Cómo el Estado debió garantizar la vida de Andy Marte, impidiéndole que manejara esa jipeta Mercedes-Benz a altas horas de la noche, bebiendo alcohol y a altísima velocidad? ¿Cómo? Porque si hubiesen ido a una velocidad prudente, no se matan con esos vehículos nuevos. Tanto el de Andy Marte o el de Giordano Ventura. Yo tenía ese Jeep, el Rubicon, y ese vehículo es muy seguro. Para matarte en ese Jeep tú tienes que ir a una altísima velocidad. Entonces, el Estado les permitió a los tres que se murieran, porque no tenemos seguridad vial. Caro se quedó corta en su reporte. República Dominicana no tiene 19 muertos por cada 100.000 habitantes, tiene 29.3. Y América Latina es que tiene 17, Europa tiene 10. Nosotros tenemos 29.3, somos líderes mundiales. En lo único que somos líderes mundiales es en muerte de accidentes de tránsito, porque éramos líderes en béisbol y Estados Unidos ya no ganó el liderazgo. Entonces tenemos que ver la seguridad desde un punto de vista integral, holístico, más amplio, completo. Si nosotros no resolvemos el problema de tránsito en República Dominicana y de transporte, nosotros no vamos a resolver el problema de la seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque, miren ustedes, gastamos el 2% del PIB, casi 100.000 millones de pesos en accidentes de tránsito. Ahí hay un video circulando de un ciclista que se agarra de una patana en la autovía del Este. Y si ese ciclista se revienta y queda vivo, van y lo tiran al Darío Contreras o al hospital traumatológico de La Vega, qué sé yo. ¿Y ustedes saben qué? Hay que gastar 1 o 2 millones de pesos en él por su imprudencia, por su falta de respeto a las leyes. Entonces, aunque sea por un asunto de respeto al dinero público, el gobierno dominicano debía requerirle a todo el que maneje una motocicleta, una bicicleta, que se ponga un casco de seguridad, porque van y lo tiran al Darío para que los pendejos financiemos el tratamiento y la reconstrucción de todos esos motociclistas que manejan borrachos y endrogados con cerveza en la mano y potes de romo. Ahora en Semana Santa, prepárense. Hace más de 7 u 8 años, cada vez que viene Semana Santa, nosotros decimos por aquí, y por los medios donde trabajamos, que le hagan autopsia a los cadáveres. La mayoría de los que provocan accidentes en Semana Santa tienen droga o tienen alcohol en la sangre. La mayoría, no de los que mueren, porque hay muchos que son víctimas de la imprudencia de los demás. Los que provocan los accidentes tienen droga o tienen alcohol, pero nunca le hacen autopsia. ¿Por qué no? Es una sociedad construida sobre la base de las falsedades, de las mentiras y de la corrupción. Entonces, aunque sea por un asunto de racionalidad económica, de eficiencia económica, el gobierno debía prever o garantizar o incluir el tránsito y el transporte en los esquemas de seguridad. Además, se debilita la institucionalidad y cuando la institucionalidad se debilita la imagen del gobierno y de su liderazgo. Ahí perdimos a ese muchacho, Vicente King, de Samaná, 16 años, prospecto de los Cachorros de Chicago. Ya entró en un estado de descomposición por estar de imprudente y por no vivir en una sociedad que se respete y que respete a sus ciudadanos. Vamos a hacer un cambio y venimos con el caso de Joao Santana, Odebrecht,
ley de partidos políticos, ley electoral, ley de partidos políticos y financiamiento electoral y corrupción electoral. Ese es el tema después de la pausa. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. En Senasa amamos servirte. Por eso nos acercamos más a ti. Abrimos nuestras puertas en Megacentro, con un horario extendido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Bueno, señores, miren, en el día de hoy se creó una comisión conjunta para discutir los proyectos, sobre todo el proyecto que presentó la Junta Central Electoral en el Congreso sobre ley de partidos. No sé si el de la Junta incluye el financiamiento electoral. Hay otros proyectos más y es una preocupación que en un momento dado la oposición asumió después que pasaron las elecciones y después la misma oposición la abandonó. Entonces, desde mi punto de vista, nosotros no debemos tener tantas preocupaciones con la ley de partidos. ¿Por qué? Porque los partidos son los que administran el sistema de partidos, son unos tigres y saben lo que les conviene y lo que no les conviene. Y nosotros tenemos un buen sistema político. Esta semana murió Giovanni Sartori, el de Correr de la Serna, el italiano, que hablaba mucho de sistema de partido, de democracia directa. Un gran intelectual, sociólogo, filósofo italiano, Giovanni Sartori, que como las ideologías están en crisis, no generó un debate su muerte en República Dominicana, pero si hubiese sido antes del 90, la clase política de República Dominicana se hubiese paralizado con la muerte de Giovanni Sartori. Entonces, ahora mismo los partidos políticos en República Dominicana reflejan nuestra realidad social y económica. Estamos en un indicador en mediano de nuestro sistema de partidos políticos. Tenemos la democracia que nuestra economía puede financiar. La democracia es la expresión, la democracia es la expresión política de la economía. Si tuviéramos una economía rica, entonces tuviéramos una democracia más fuerte, porque la democracia hay que financiarla. Entonces nosotros tenemos un sistema electoral sólido. Desde el año 1994 aquí no hay fraude, porque en el 94 Balaguer dejó de ser candidato y Balaguer era el que hacía los fraudes. En el 2000 Balaguer participó, pero era un rol complementario, no tenía opción de poder. Ganó Hipólito. El PRD y el PLD disputándose el poder no han hecho fraude. Hubo un intento en el 2002 con los Ceritos, que le quitaron la senaduría a Domínguez Brito en Santiago. Pero aquí no hay fraude electorales, aquí hay irregularidades electorales. Como todos los partidos del planeta, en Estados Unidos todavía se está contando. Aquí no hay fraude, aquí no hay problema. Aquí lo que hay es mucho pataleo electoral del que pierde y mucha bulla. Ahora, ¿cuál es el principal problema de la República Dominicana? No solamente del sistema de partidos, el financiamiento electoral, la corrupción electoral. Yo digo, y lo pruebo y lo demuestro en cualquier escenario,
que Leonel Fernández y Danilo Medina no acumulan dinero. No lo acumulan. Como tampoco lo acumuló Balaguer, como tampoco lo acumuló Peña Gómez, como tampoco lo acumuló Juan Bosch. Son políticos profesionales. Ahora, ¿cómo se financiaban esos? Salvo Bosch, que era muy cuidadoso con el tema del financiamiento, era un tipo totalmente ético. De hecho, creo que una de las grandes debilidades de Bosch es que ponía los principios por encima de la realidad política y del poder. Esa fue una de sus debilidades como líder. Pero ¿cómo se financiaba Balaguer? ¿Cómo se financiaba Peña Gómez? Con la corrupción, cogiéndole cuarto a los empresarios y a los funcionarios y a los contratistas públicos por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque yo digo que el que hace una contribución en campaña y no la declara al fisco tiene malas intenciones. El 100% de las contribuciones de campaña que están al margen de la ley no son declaradas al fisco. Ese es un problema de corrupción electoral, es un problema de inseguridad también. Usted mete $1 millón en los Alcarrizos y a la media hora no hay un rastro. Y díganme si eso no es un problema de inseguridad. Claro que sí, porque ¿qué se hace con ese dinero? ¿Cuáles voluntades se compran? ¿Cuántos puntos de droga se montan? ¿Cuántos drinks se abren? ¿Cuántos liquor stores se ponen en funcionamiento para lavar ese dinero? ¿Cuántas niñas se violan? ¿Cuántos centros de prostitución con ese dinero? Entonces, yo te doy $1 millón para que tú ganes las elecciones y después tú me dejas hacer lo que a mí me dé la gana en los Alcarrizos, o en Cienfuegos en Santiago, o en Higüey, en Friusa, o en San Juan de la Maguana, o en San Cristóbal, que es un espacio del crimen. No, el que quiera dar dinero en campaña tiene que declararlo para que la sociedad sepa a quién le dio y cuánto dio. Pero tú no puedes ir llevar a un candidato a tu casa y después darle una funda negra con 2 o 3 millones de pesos, porque así se manejan los narcotraficantes y los delincuentes. Entonces la clase política no puede permitir eso. Y ese es el principal problema que hay aquí en el sistema de partido. Y el principal problema electoral no es una ley de partidos. ¿Para qué? No, modifiquemos la ley 275-97, que es la ley del financiamiento electoral, que te da el dinero pero no te fiscaliza. Otros dos aspectos complementarios de ese mismo tema. Por eso es que Danilo Medina tiene este problema con los brasileños. Pero si hubiese sido Leonel el presidente, también lo tiene. Si hubiese sido Hipólito, también lo tiene. Si hubiese sido Luis Abinader, también lo tiene. Porque es un vicio del sistema. Danilo, Luis, Hipólito y Leonel reproducen el modelo de Balaguer, del financiamiento electoral al margen de la ley. ¿O no? ¿O no? Miren, el 80% del dinero que mi partido y que el PRM gastó en la campaña está de más. Yo hice una campaña con 2,5 millones de pesos. Yo tenía mi ventaja publicitaria porque yo soy un comunicador. Pero en este país no hay una gente que diga que yo le di un peso para que vote por mí. El que salga aquí en un medio de comunicación a decir que yo le di o le ofrecí un peso, yo me retiro de la política. Obviamente, si lo pudiera demostrar, porque cualquiera puede decir cualquier cosa. Pero no existe en este país una persona que yo le haya dicho. Es más, yo no le pedí un voto personal a nadie, porque yo entiendo que el voto tiene que ser reflexivo. Yo ni siquiera un voto le pedí a nadie. Ahí está mi propuesta. Si tú la quieres, si tú crees que son interesantes, vota por ellas. Ah, no, pero aquí tú vas a una mesa electoral, yo iba a una mesa electoral y era un mercado lo que había, comprando gente ahí, de todos los partidos, no solamente del PLD. Por cada $1,000 pesos, miren, le voy a poner un dato, le voy a dar un caso específico. En el caso de la capital, que fue donde yo participé, en el caso de la sindicatura, ya David ganó, ya eso no es problema. Pero el PLD le daba 10,000 pesos a un presidente de comité de base, 15,000 pesos. Y
la oposición al mismo presidente del comité de base le estaba dando 150,000. Al mismo comité de base del PLD. La oposición le estaba dando 150,000. La oposición. ¿Por qué ustedes creen que Roberto perdió? ¿Por qué ustedes creen que Roberto perdió? ¿Cómo diablo alguien me va a explicar a mí que Danilo teniendo un 62 en la capital, el PLD con un 56, Roberto va a perder de más de 20 puntos? ¿Cómo es el diablo? Hubo que agarrar a un grupo de PLDistas y ponerlo a votar en contra. ¿A base de qué? ¿A base de qué? A base de cuarto. Y el Leonel y Danilo no hicieron nada. No hicieron nada. Entonces, es una corrupción electoral sistémica que tenemos que enfrentar. Y ahí es que tenemos que enfilar los cañones. Toda esa marcha verde que están haciendo ahí, esa marcha verde no es contra la corrupción. Esa marcha verde es contra Odebrecht. Es contra Joao, es contra Danilo, es contra el gobierno. No es contra la corrupción. Si fuera contra la corrupción, esa marcha verde estuviera reflexionando sobre lo que yo estoy diciendo aquí. Porque cada cosa que yo estoy diciendo aquí yo la puedo probar. Es la corrupción electoral el problema. Otra cosa, cuando los cargos públicos no garanticen la tasa de retorno de la inversión electoral, del negocio electoral, de la corrupción electoral, la mayoría de la gente va a dejar la política. ¿Por qué un candidato a diputado o a senador gasta 100 millones de pesos en una campaña? Yo conozco gente que gastaron más de 100 millones. Porque el sistema chatarra les permite recuperarlo. Cuando cerremos esas brechas con un financiamiento electoral eficiente, transparente del siglo XXI, basado en tecnología, nadie te va a invertir más de 4 o 5 millones de pesos en una campaña porque eso es lo que tú cobras en 4 años. Ah, pero aquí hay gente que te gastan 50 millones porque con esa candidatura es hacer negocio que van cuando ganen. Hacer negocio. Entonces, en la medida en que nosotros limpiemos, le quitemos toda esa asquerosidad al financiamiento electoral clandestino y oscuro, en esa misma medida nosotros vamos a tener una clase política más transparente, más transparente. El 80% de lo que mi partido gastó en la campaña era innecesario. El 80% de lo que el PRM gastó en la campaña era innecesario. Usted no puede ver las elecciones como un campo de batalla, porque lo que deja el campo de batalla es mucho resentimiento, muchos heridos, muchos muertos. El candidato Lenin Moreno de Ecuador se negó a debatir con su opositor. Dijo, no, yo no tengo que debatir nada. Yo lo que puedo hacer es armonizar mis ideas con la de él para ver si fortalecemos la propuesta. Porque lo que queremos es un Ecuador mejor, no que uno le gane a otro. Un modelo de colaboración política maravilloso que nosotros deberíamos observar. Es la corrupción electoral el gran problema de República Dominicana, porque es la corrupción electoral que permite que el dinero del narcotráfico y del Estado y del crimen entre al proceso electoral y ensucie las elecciones. Entonces ese es un debate interesante y yo quise darle la visión de liderazgo responsable sobre ese tema. Vamos a hacer un cambio y venimos con el Día Nacional del Periodismo. ¿Cómo cambia eso en esta sociedad dominada por la tecnología y por la información? Para nosotros el periodismo está muriendo. ¿Saben por qué? Porque periódico viene de periodo y ya la información no es periódica, la información es constante. Entonces, como la información es constante, el concepto de periodista entra en crisis, en agonía, porque ya tú no puedes esperar cada cierto tiempo para servir la información. ¿Qué es lo que significa periodista? No, ya no. La información fluye permanentemente por aquí. Y todos somos comunicadores, porque todos tenemos la capacidad y la tecnología y la disponibilidad y la conectividad para generar información, para buscar información y para presentar información a la sociedad. De modo que vamos a un cambio y vamos a explicar esto con más detalle después de la pausa.
Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Hoy celebramos en República Dominicana el Día Nacional del Periodista, en el que se reconoce a los comunicadores cuya labor informativa consiste también en investigar y analizar hechos de impacto para exponerlos ante la sociedad, desempeñando a través de ello roles que abarcan la lucha por la democracia y la justicia social. La fecha del 5 de abril fue escogida en honor a El Telégrafo Constitucional, el primer periódico en ser publicado en nuestro país en el año 1821 por el periodista Antonio María Pineda. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bueno, miren, señores, el periodismo, que hoy en República Dominicana la ley 10-91 que emitió Balaguer en el 1991, dándole un caramelo a la prensa después que le robó las elecciones a Juan Bosch, instituye el Colegio Nacional de Periodismo, el Colegio Dominicano de Periodistas, y recoge el ejercicio del periodismo, dos conceptos sobre los cuales se sustenta. El concepto de periódico significa cada cierto tiempo, periodo, viene de periodo, periódico, y el concepto de prensa viene de impresión. Bueno, el Listín Diario, que tiene 100 y pico de años, era un boletín portuario y se convirtió, un listín, se convirtió en un periódico de dar noticias cada cierto tiempo. En la obra El Coronel no tiene quien le escriba. El coronel iba cada cierto tiempo a los puertos a buscar el correo para ver si llegaba su pensión. Y nunca llegaba su pensión. Llegaban periódicos, llegaban revistas, llegaban informes médicos, llegaban boletines, porque el puerto es un canal de comunicación natural, igual que las vías físicas, igual que las vías aéreas. Son canales de comunicación, igual que los medios electrónicos, los barcos, los aviones, los vehículos, etcétera, las carretas, la diligencia, el tren. ¿Qué ocurre? Que la prensa occidental, porque antes había una prensa oriental, yo vi una en Naciones Unidas cuando fui el año pasado con el presidente Danilo, el equipo de Sol. La prensa occidental la creó Johannes Gutenberg en el 1854. Con esa prensa, con la impresión de Johannes Gutenberg, es que Lutero hace la primera denuncia de corrupción de la humanidad moderna. La hizo Martín Lutero, las 95 tesis denunciando la corrupción en la Iglesia Católica. Ahí empiezo yo mis estudios de corrupción a partir de Lutero. Estudios sociales de corrupción, porque la corrupción tiene otro carácter biológico e instintivo. Entonces, en el 1454, Johannes Gutenberg crea la prensa basada en la herrería y en el tema de la producción de vino. Y crea una prensa, y esa prensa, esa imprenta, es la que permite que la educación y la comunicación se expandan por primera vez en la humanidad. El descubrimiento de América, la imprenta de Gutenberg y el protestantismo de Lutero son los tres acontecimientos que marcan el inicio de la Edad Moderna y terminan con la Edad Media. Ahí empieza el periodismo que tenemos hoy, en esa Edad Media. Bueno, uno de los fenómenos más estables de la historia de la humanidad, 500 y pico de años, señor, y todavía se mantiene. Vino la Revolución Industrial y creó la maquinización del periodismo. Y ya ustedes saben, después vino la automatización del periodismo después de 1990 con la irrupción de las tecnologías. Pero las tecnologías ya están desafiando a un periodismo que esta semana vio partir al doctor Molina Morillo.
uno de los principales líderes del periodismo tradicional, porque Molina Morillo empezó a ejercer periodismo en el año de 1945, por ahí, cuando la dictadura de Trujillo. Con Molina Morillo se está muriendo el periodismo también, porque ya el periodismo no es periódico, ya el periodismo es constante, y ya no se necesita ser un especialista en comunicación graduado de una universidad para usted hacer periodismo. Yo proponía que el Premio Nacional de Periodismo el año antepasado se lo dieran a remolacha.net, porque remolacha.net genera más información que 100 periodistas juntos. Y no se lo dieron, se lo siguen dando a figuras del periodismo tradicional. Ahora ganó Osvaldo Santana, una persona que yo admiro mucho. Pero ¿cuándo vamos a premiar el periodismo nuevo del siglo XXI? ¿Cuándo vamos a incluir los blogueros? ¿Cuándo vamos a incluir los influencers? ¿Cuándo vamos a incluir los youtubers? ¿Cuándo vamos a incluir los community managers? ¿Cuándo vamos a incluir los diseñadores gráficos? ¿Cuándo vamos a incluir los reporteros gráficos? ¿Cuándo vamos a incluir los tuiteros, los que tienen muro de Facebook, los que comunican por Instagram? ¿Cuándo los vamos a incluir? Los que mandan VC por WhatsApp. ¿Cuándo lo vamos a incluir? ¿O no son comunicadores? Entonces, el periodismo no incluye el bloguero, ni incluye el diseñador web, ni incluye el tuitero, ni incluye el que comunica por Facebook. Pero el comunicador sí incluye el periodista, incluye al diseñador gráfico, incluye al bloguero. Entonces nosotros tenemos que evolucionar del concepto de periodismo al concepto de comunicador. La prensa está muriendo. Yo imprimí algo hoy porque tenía una necesidad, pero yo tenía más de 3 o 4 meses que no imprimía nada. ¿Por qué? Porque todo yo lo manejo aquí, lo comparto los archivos. ¿Para qué voy a imprimir? Eso es costosísimo, afecta el medio ambiente, retrasa los procesos, es más lento, tienes que guardarlo, tienes que andar con todo eso disparate arriba. Yo tengo una aplicación que se llama Kindle Unlimited. A propósito de la Feria del Libro, que es un tema que voy a tratar la semana que viene, que se llama Kindle Unlimited, donde yo tengo acceso, yo pago por aquí, yo pago $9 al mes, y yo tengo acceso con Kindle Unlimited a millones de libros, todos los libros de Amazon Book, todos los libros de Amazon, y tengo entonces también Google Book, porque yo vivo de la información y del conocimiento. Entonces, yo no uso los libros físicos en mi casa para consultar algunas cosas. Entonces, así tenemos que ver el periodismo. No lo tenemos que ver con nostalgia, sino que ese periodismo tradicional fue el que parió, el que dio a luz el periodismo digital. Un periodismo incluyente. Sí es verdad, tenemos mucha noticia falsa. Sí, pero eso es un daño colateral. Tenemos noticias falsas, pero no tenemos más armas para luchar por la transparencia ahora que antes. Antes la agenda la ponían 5 ricos dueños de periódicos. Ahora no. Ahora la agenda la ponemos todos por aquí. Todo el mundo pone la agenda todos los días. O miren las tendencias en Twitter para que ustedes vean quién pone la agenda. Entonces por eso tenemos que celebrar ese periodismo que se va. Tenemos que agradecerle y tenemos que celebrar esa comunicación que está surgiendo. Y yo voy a someter un proyecto para que el Colegio Dominicano de Periodismo escale a Colegio Dominicano de las Comunicaciones o de la Comunicación, para que celebremos en vez del Día del Periodista, la Semana de la Comunicación y traigamos aquí al país a importantes figuras de la comunicación mundial. Julián Assange es periodista. Julián Assange no es periodista, Julián Assange es hacker. Se llama Mendax en el mundo de la ideología tecnológica. Y Julián Assange no ha liberado en 6 o 7 años más información que todos los periódicos de la humanidad juntos. Díganme ustedes, juntos. ¿Y Julián Assange es periodista? No, pero sí es comunicador. Sí es comunicador. Es un aliado de la libertad de prensa,
de la libertad de expresión. Entonces nosotros tenemos que migrar, escalar del periodismo a la comunicación, de la prensa a la comunicación. Ya la información que se imprime envejece antes de publicarse. El proceso de imprimir una información hace que pierda el carácter de noticia. Y en lo que el periódico la publica y la pone en un anaquel para que usted compre el periódico, lo busque gratuito, ya el mismo periódico tiene que tener una versión online de eso que va a publicar, porque de lo contrario, nadie va a buscar ese periódico físico porque ya tiene toda la información por aquí. Entonces, la prensa está muriendo, el periodismo está muriendo, está naciendo la comunicación digital constante y permanente. No tenemos tiempo, mañana nos vemos en el showroom digital, no tenemos tiempo para más, nos resta agradecer su audiencia. Buenas noches.